Buenos días, estamos en el Campus Yuste 2015, en la sesión de la mañana, en el marco del curso de otoño Religión en la Europa del siglo XXI. En esta ocasión yo voy a tener la satisfacción de presentarles a la profesora catedrática de la Universidad de La Rioja, Ana Vega. Ana Vega tiene muchos méritos en su haber, no solo por su capacidad docente, que a lo largo de los años en la Universidad de La Rioja y en las diferentes materias que ha cursado, que ha dictado a los alumnos sobre nacionalidad, extranjería e integración social, gestión de la diversidad cultural y religiosa, la ha tenido ocupada a lo largo de su cátedra y en su docencia. Más allá de ese ámbito docente, ella ha trabajado en el ámbito internacional en diferentes comisiones y como observadora de diferentes eventos internacionales. Yo no sé si ustedes recuerdan la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en París en el 95, el periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando se hablaba de la mujer. En el año 2000, Igualdad entre los géneros, hace 15 años de aquella conferencia, y ha coordinado varios proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social. Ana Vega busca donde es difícil, donde las situaciones son comprometidas, son complejas, donde hay que defender la posición social y educativa de la mujer. Y se fue a Costa de Marfil y también se fue a Perú a defender esos valores. Yo quisiera decir que en la actualidad ella está coordinando un proyecto Tempus de la Unión Europea que tiene gran interés, porque trata de hacer visibles y transferir los derechos fundamentales que tenemos en el marco de los múltiples instrumentos de Naciones Unidas a ámbitos donde es más difícil hacerlos llegar y visibilizar. Está trabajando con diferentes universidades del Magreb y de Europa. Y parte de su experiencia creo que va a ser muy enriquecedora en la medida en que nos va a hacer partícipe de ella. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, y muchas gracias a la Academia de Yuste y al profesor Rosell. Podría señalar muchos motivos de gratitud. Me voy a quedar con dos. Uno, creo que lo podríamos suscribir todos los que estamos aquí presentes. Estas jornadas están siendo una ocasión de aprender mucho, que a veces se aprende hasta más que en los libros, ¿no? en estos coloquios, ¿no? Es conocimiento y es sabiduría lo que uno escucha. Y también por disfrutar de una compañía entre buenos amigos, ¿no? Hay muchas cosas, al menos es mi experiencia personal y profesional, que salen adelante por la red de esos buenos amigos, ¿no? Que creen en las mismas causas y, entre otras, de la que voy a hablaros, que es la educación como herramienta de convivencia interreligiosa e intercultural. Yo voy a tratar de contextualizar, me parece que seguramente no voy a decir nada que no sepáis, pero yo creo que sí que es una forma de poner un zoom, una lente, para entender todavía mejor la trascendencia que en este momento tiene la educación como herramienta de convivencia intercultural e interreligiosa. Estamos abordando dos temas, interculturalidad e diálogo interreligioso, por un lado, y educación por otro. Yo creo que hemos estado viendo estos días dos temas que no solamente están en la portada de la prensa española por las fechas electorales que se aproximan, sino en la prensa internacional. Me atrevería a decir que, desgraciadamente, en el caso de la religión, quizá en este momento prima esa imagen desfigurada de la religión por la violencia religiosa, reavivada a escala mundial, aunque es cierto que no carece de conexiones con políticas de discriminación racial y de estrategia terrorista, y esta es una realidad. Sin embargo, yo sí quiero subrayar una tentación fácil que se está dando, que es ese análisis que yo pongo ahí, superficial, simplificador, de los fundamentalismos religiosos.
que acaban oscureciendo un tema que yo creo que en Occidente en este momento tiene más trascendencia y se visibiliza menos, que es qué está pasando con esa relación entre trascendencia religiosa y la secularización civil en la Europa del siglo XXI. Volveré después sobre esta cuestión, porque eso creo que nos puede dar claves para entender el desconcierto, la perplejidad que Europa tiene en este momento a la hora de abordar la gestión de la diversidad religiosa, como habéis visto, no solamente en la esfera pública, sino específicamente en el ámbito educativo. Esa simplificación, además, no está contribuyendo a la cultura ni de la democracia ni desde luego, del diálogo, ¿no? Hay, podríamos decir, excesos de resentimiento fundamentalista por parte de, diríamos, la crítica racional y política frente a la religión. Y las ramas a veces impiden ver el bosque sobre esta cuestión. Un segundo matiz de contexto que querría aclarar es que la modernidad, lejos de lo que predijeron algunos ideólogos, la modernidad actual no es menos religiosa, sino lo es de otro modo. En definitiva, la modernidad actual es verdad que ha erosionado el papel político que tradicionalmente habían asumido en Occidente las religiones, pero no ha logrado, diríamos, borrar la función personal y social que tienen las creencias. Ha ido saliendo a lo largo del curso, no circunscritas a la esfera privada. Las creencias iconizadas, si queréis, en símbolos, en valores unidos a la memoria colectiva, siguen ahí presentes. Yo decía a la periodista hace un rato, quizá ahora mismo la adscripción a la religión ha mutado y es no tanto de creencias, en muchos casos, cuanto de pertenencia. Es decir, la religión como marca identitaria que me define y me posiciona frente al otro, aunque podríamos decir no practique esas creencias que definen esa identidad. En el caso de España, esto es especialmente notorio, como lo haré subrayar más adelante. Sigue viva, diríamos de alguna forma, la misión de la religión dentro de la cultura. La religión es un hecho social total, se dice, crea un universo de sentido que da claves para vivir, convivir o, si queréis también en la faceta negativa, perseguir, excluir, incluso matar, ¿no? No obstante, yo sí querría precisar que el diálogo interreligioso, como subrayo ahí, no se agota ni se identifica con el diálogo intercultural, aunque a veces se hayan mezclado. Y hay algunos apuntes para hacer esa distinción. Como subrayo ahí, las culturas son permeables, son porosas. No hay una cultura pura, por así decirlo, ¿no? Son dinámicas y en ese sentido las define la apertura, que la podríamos vincular a la relatividad que no al relativismo, y eso explica que uno pueda tener identidades culturales complementarias, múltiples, acumuladas, etc., ¿no? Caben, por lo tanto, los sincretismos culturales. Si estos parámetros los trasladamos a la religión, como os decía antes, es verdad que la religión es un hecho social total, incluye antropología, sociología, por supuesto, espiritualidad, interrelación, pero, y este pero es importante, las religiones, en principio, implican cuestiones innegociables, al menos en sus núcleos duros, y por lo tanto indisponibles para el interlocutor. Y esto claramente va a marcar digamos, una línea roja en ese diálogo interreligioso, como veremos después, que no necesariamente está presente en el diálogo intercultural. Y subrayo esto, tengamos siempre de telón de fondo la educación, que es el tema que articula mi intervención, ¿no? El diálogo interreligioso versus al intercultural
como subrayo ahí, no es un acuerdo o una negociación. El genuino diálogo interreligioso evita dos peligros que son precisamente el sincretismo y el relativismo, como veremos, el genuino diálogo interreligioso. ¿Qué busca? Pues un espacio donde compartir conocimiento y testimonio recíproco entre creyentes de diferentes religiones y donde hay una apuesta por poder convivir y construir juntos una sociedad e incluso una civilización, ¿no? En este sentido, permítame recurrir a un texto inédito del Papa Benedicto XVI que cobra especial actualidad en este año y les diría que en este mes, porque el día 28 de octubre se cumple el 50 aniversario de la Declaración Conciliar Nostra Aetate, que fue el primer texto a través del cual una religión monoteísta apostaba por el diálogo interreligioso. Curiosamente, lejos de lo que se pensaba, la verdadera expectativa del Concilio Vaticano II estaba en la Constitución pastoral, que diríamos la Gaudium Spes, que iba a trasladar cuál era la relación de la Iglesia con el mundo actual. Paradójicamente, podríamos decir que el encuentro de la Iglesia con la época moderna no se va a dar en esa Constitución, sino que se va a dar en dos documentos, podríamos decir, de orden menor, pero que fueron claves después en la recepción del concilio, que fueron la Declaración Dignitatis Humanae, la libertad religiosa. Estoy glosando este discurso inédito del Papa Benedicto XVI, y la Declaración Nostra Aetate, donde se hacía, como digo, una apuesta importante desde el punto de vista confesional por el diálogo interreligioso. El propio Papa Benedicto XVI reconoce que esa recepción activa fue por etapas, poco a poco, pero él apunta a una debilidad del texto, que dice, de por sí extraordinario. Dice, habla de las religiones solo de un modo positivo, ignorando las formas enfermizas y distorsionadas de religión, ¿no? Que desgraciadamente han estado presentes en la historia, pero que quizá ahora cobren una actualidad todavía mayor. Bien, yo he dicho que apuntan, hacia dónde apuntan las diferencias de esos dos diálogos. Tienen un denominador común, porque de hecho de lo que voy a tratar de hablarles es de la dimensión religiosa de la educación intercultural. Hasta no hace mucho tiempo apenas reconocida o visibilizada, como ya les anuncio, tanto instancias como el Consejo de Europa, la OSCE, rescatan, asumen la necesidad de visibilizar esa dimensión religiosa de la educación intercultural. Lo que tienen en común los dos diálogos es ese fundamento antropológico, la común dignidad humana y la naturaleza relacional de la persona. Y eso, claro, que trae consecuencias. Yo he apuntado ahí 4 importantes de tener en cuenta. Naciones Unidas en esto está subrayando mucho. La profesora Convalía apuntaba en el tema de las religiones, pero también lo están diciendo respecto a las culturas. Las culturas y las religiones no tienen derechos. Son las personas las que ostentan los derechos, ¿no? Que son, diríamos, las portadoras de esas identidades religiosas o culturales. Por lo tanto, ni una cultura ni una religión puede convertirse, vamos a decirlo así, en una cárcel, en una jaula de los derechos de la persona. Esto explica que un tema tan conflictivo como el derecho a cambiar religión levantara tantas objeciones fundamentalmente en el mundo islámico. Todavía hay países que castigan con pena de muerte la apostasía, ¿no? Quienes entran en contacto son las personas, no las culturas ni las religiones. Por eso nos podemos encontrar tanta diversidad
dentro incluso de una cultura, tanta diversidad incluso religiosa dentro de una misma cultura y a veces tanta diversidad cultural dentro de una misma religión, ¿no? Ese fundamento antropológico común justifica la posibilidad en ambos diálogos de poder construir juntos un destino común, como apunto ahí, y también la posibilidad de encontrar un patrimonio de valores éticos comunes y universales. Los dos diálogos, intercultural e interreligioso, diríamos, el destino, la finalidad perseguida como herramienta de convivencia precisamente está aquí, ¿no? Cómo identificar esos valores universales que están en el ADN, diríamos, de la mayoría de las éticas, desde luego civiles y, por supuesto, también religiosas. Y eso sería la plataforma, la palanca que diera fuerza a esa construcción de un destino común. Esto que les estoy explicando conecta de lleno con la educación. He querido subrayar ahí dos textos internacionales que nos subrayan cuáles son los fines del derecho a la educación. Y si se fijan, yo he destacado en este momento los que guardan relación directa con el tema que abordamos, tanto el Pacto como con la Convención de Derechos del Niño, finalidad de la educación, el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales y favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad entre los grupos, las naciones. Por lo tanto, en el contenido normativo y en la finalidad de este derecho humano está este diálogo, ¿no? No es un añadido, forma parte constitutiva de la finalidad de este derecho. Por eso se dice que la educación es un derecho humano y un posibilitador de otros derechos humanos, ¿no? Me consta que esta idea la tenéis bien cogida porque alguna de vosotros, como era feo darse la vuelta, pero en las preguntas este valor está, ¿no? Hay que trabajarlo más, hay que visibilizarlo mejor, hay que articularlo en proyectos educativos, en currículum. Trataré de ilustrar en el tiempo del que dispongo hacia dónde están yendo las cosas en este sentido. Esa finalidad del derecho a la educación, en el informe de Jacques Delors, lo traducía en esos 4 aprendizajes que están presentes en la educación: el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a vivir juntos. Fijaros que esos 4 tipos de aprendizajes nos están dando pistas de cómo habría que articular la dimensión religiosa de la educación intercultural. A veces esa educación solo se ha centrado en la dimensión cognitiva, es decir, conocer el credo, las prácticas, los ritos del otro. Pero es mucho más holístico, más integral el concepto de la dimensión religiosa de la educación intercultural. Comprende también esa responsabilidad para transformar juntos la sociedad desde las diversas identidades religiosas. Comprende una dimensión espiritual que a veces logra mayor cercanía, subraya más la fraternidad universal, muchas veces la dimensión espiritual, que la cognitiva. Esa dimensión que Juan de Dios nos decía de trascendencia, en la que se pueden identificar religiones y hasta culturas muy diversas, ¿no? Es más, podríamos decir que hasta casi albores del siglo XX, comienzos del XXI, el ateísmo como cultura no ha existido en el horizonte de la humanidad, como cultura. Y por último, esa dimensión relacional afectiva que tiene como objetivo el aprender a vivir juntos, ¿no? El diseño de una educación intercultural, cuando digo educación intercultural,
apunto también, ya estoy adelantando una idea, yo apuesto porque incluso una enseñanza religiosa debería tener presentes estas 4 dimensiones, en la propia identidad y en la incorporación de la identidad del otro, en esa enseñanza confesional. Diríamos, este es el marco. Ahora, si nos aproximamos a la realidad y ponemos en paralelo realidad española e Europa, en el caso de España hay que reconocer que bueno, la dimensión religiosa, cuando se habla de los modelos de atención a la diversidad, no es apenas tenida en cuenta, ni en la planificación curricular, como señalo ahí, ni en la organización de los centros. Pueden estar otro tipo de diversidades presentes, fundamentalmente las que aporta la inmigración, en términos de déficit de capacidad, de conocimientos, pero no en este apunte de identidad religiosa. De la misma forma, como estamos viendo estos días, la elección de qué modelo educativo sería el más adecuado para incorporar esa diversidad religiosa sigue convirtiéndose en un caballo de batalla y de confrontación política en España. El tema educativo sigue separando o confrontando a la sociedad española. Aquí estamos casi viviendo todavía de herencias de la lucha heredada del siglo XIX entre Iglesia y anticlericalismo laicista. Y en eso, esta es mi opinión, creo que apenas hemos evolucionado. Son fantasmas que se reciclan de vestimenta, pero son los mismos, ¿no? En el caso de Europa, yo pongo ahí unas cuestiones, al menos a mí me interpelan. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se explica el fracaso de esa integración de jóvenes de segunda, tercera generación, por ejemplo, que no dudan en alistarse, voy al caso si queréis más extremo, a ISIS? Desde aquí, un fenómeno que desconcierta a una Alemania, a una Francia, a un Londres. ¿Qué está ocurriendo ahí, no? ¿Por qué presumimos, pensar el propio lema de la Unión Europea cuando hizo su campaña de ciudadanía, unidos en la diversidad, pero no acertamos a cómo abordarla? ¿Qué paradigmas culturales están fallando? Porque está claro que algo no va bien. Y, en consecuencia, ¿cuál debería ser la respuesta de los responsables políticos o religiosos a la hora de abordar esa gestión de la diversidad religiosa? Lo que voy a exponer a continuación, por supuesto, es una opinión personal. Las claves, al menos para mí, para comprender esa paradójica situación europea, subrayo europea, la identifico al menos en dos puntos. Se ha alterado, podríamos decir, el contexto de la cultura occidental contemporánea, y lo remarco con esos 2 aspectos. Hay una tenaz desconfianza hacia las culturas religiosas, especialmente las monoteístas, señaladas como un peligro para la estabilidad, para la cohesión social, para el progreso humano de la sociedad civil, por un lado, y por otro, una defensa del relativismo como garantía de la protección del pluralismo. En este horizonte, la verdad, el concepto de verdad, que en la cultura occidental, por eso he puesto un positivo o un negativo, se apuntaba como, no estoy pensando en la verdad, en este momento no la doto de un contenido, el concepto de verdad, como necesaria para la construcción del bien común, como un principio de dignidad y de unión entre los hombres, al menos la búsqueda, la honestidad en esa búsqueda, precisamente porque se considera que esa búsqueda forma parte del ADN de la dignidad humana. Hay que garantizar libertad en la búsqueda, diríamos, porque existe esa obligación, vamos a decir, moral de búsqueda. Yo tengo que garantizar la libertad en la búsqueda.
esa verdad se convertía en una fuente de motivación para luchar en favor de valores como la paz, la justicia, la igualdad. Bueno, esto se difumina y, por el contrario, la verdad aparece en el horizonte, al menos de la cultura occidental y concretamente la europea, como una amenaza para la libertad y para la autonomía del sujeto, como una fuente de conflicto y de violencia, y se hace una ecuación, en mi opinión, muy simplista. Solo hay un modo de afirmar la verdad desde esta visión, que es negando la libertad o eliminando al contrario. Claro, desde este paradigma es, creo, más fácil entender desde esa perspectiva, si queréis, muy relativista, bueno, que se dejan las relaciones humanas en manos de una gestión anónima, burocrática de esa convivencia civil. Frente a este paradigma cultural, os diría, en estas 2 últimas décadas, incluso casi podría, sí, con el cambio de siglo, podemos apuntar, hay incluso referentes de textos internacionales, se alzan voces civiles y voces religiosas que propugnan un paradigma diferente. Por un lado, subrayo el enfoque Consejo de Derechos Humanos, OSCE, UNESCO, que, como os adelantaba antes, defienden, visibilizan esa dimensión religiosa de educación intercultural, porque se hacen conscientes que sin esa dimensión el diálogo intercultural no puede ser completo. Es cierto que desde esta perspectiva, podríamos llamarla confesional, se defiende un modelo de enseñanza acerca del hecho religioso. Podríamos decir historia, sociología de las religiones, pero sí apunta hacia el desarrollo de competencias, comportamientos que propicien el respeto de los derechos humanos, la empatía, el diálogo. Tengo que reconoceros que, al menos para mí, cobra todavía más valor que sean las confesiones religiosas las que, conscientes de ese diálogo, propongan una enseñanza religiosa renovada, una enseñanza religiosa confesional, de la propia confesión renovada. Y cuando digo renovada, apunto ahí hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, proponiendo, en algunos casos con valentía, apunto, por ejemplo, a un documento del año pasado, el 2014, de la Comisión Teológica Internacional sobre monoteísmos y violencia, donde se apunta hacia la necesidad de purificar creencias y prácticas religiosas de cualquier contaminación ambigua, dicen, que mezcla la religión con el conflicto o con el sometimiento. En el caso, por ejemplo, del catolicismo, ese documento lo que dice: está claro que en la fe católica el amor a Dios y el amor al prójimo forman parte tal del ADN de la religión que toda visión del mundo, dice, que excluya esa unidad es una invención humana y no salva. Es decir, no podría en este momento un católico defender violencia en nombre de la religión. Es un pronunciamiento muy claro. El documento asume que ha habido contradicción entre la praxis y la esperación, pero lo define como un escándalo, que ya no, este pronunciamiento no admite marchas atrás. Es decir, es cerrar en firme ese punto. Renovación hacia afuera. ¿En qué sentido? Prácticamente las 3 religiones monoteístas, en mayor medida, es verdad, el cristianismo y el judaísmo, hay pasos incipientes en el Islam, proponen enriquecer los modos y los medios para conocer mejor a las otras religiones, con el fin fundamentalmente de poder dialogar con los creyentes de otros credos y poder contribuir juntos en esa defensa de valores universales. Si recordáis la intervención de Monseñor, curiosamente, el
trasladó su discurso al tema del cambio climático, defensa de la dignidad humana, puntos de encuentro. Dices, no vamos a podernos poner de acuerdo sobre los núcleos duros que os decía antes de nuestros credos, pero tenemos otros muchos puntos de encuentro que hay que sacarles partido desde la propia enseñanza confesional. Cómo visibilizar a través de nuestra enseñanza confesional, la católica, la judía, esos valores que sí que están en nuestros respectivos credos. Desde esta perspectiva, antes mencionaba el documento Nostra Aetate, se apunta a una idea de diálogo, os la pongo ahí cíclica, la explicación de los colores, el azul claro desarrolla la idea, dice, bueno, el diálogo surge donde no solo se habla, sino donde también se escucha. Y por lo tanto, hay una apertura recíproca de los interlocutores, por un lado. Una apertura no pasiva, sino activa, es decir, cómo asimilar en lo propio la palabra del otro. E inversamente, cómo asimilarme o asimilar al otro en mí, ¿vale? O sea, en este sentido que digo que no es una escucha un hablar también meramente pasivo, sin buscar una interlocución. Solo esa forma de dialogar y de hablar y de escuchar puede provocar un encuentro, solamente ese encuentro puede provocar una relación, solo esa relación puede llevar a un entendimiento, y a un entendimiento, el genuino entendimiento es transformador. Transformador en el sentido de que el punto de vista del otro, lo que me aporta el otro, realmente me enriquece. Aunque el núcleo duro, repito, de los credos esté incólume, no se toque. Estos tres puntos que veis ahí, requisitos, son los que las orientaciones que en 1974 se da para la aplicación de Nostra Aetate, o sea, estoy poniendo como referente un documento confesional que dice, apostamos por el diálogo interreligioso con estos tres requisitos, que han hecho suyos, me consta, el judaísmo y el protestantismo. Primero, el deseo mutuo real de conocerse. Dos, respetar al interlocutor tal y como es. Y tres, respetar la fe y las convicciones del interlocutor. Serían las líneas rojas de todo verdadero diálogo interreligioso. Disculpar esa letra tan pequeña, el documento que veis ahí, quería colocaros en una sola diapositiva, ese decálogo de diálogo interreligioso que va apuntando, ¿no? Pues el objetivo principal de ese diálogo tiene que ser cambiar y crecer en la percepción y comprensión del otro y de su realidad. Debe ser un proyecto de dos caras o de dos facetas, hacia dentro de la comunidad religiosa, entre comunidades religiosas, comunidades ideológicas, no teístas necesariamente. Cada participante tiene que dialogar con honestidad, con sinceridad. Ese diálogo interreligioso o interideológico no busca comparar ideales con la práctica de cada uno de ellos, sino comparar ideales con ideales y práctica con práctica, ¿vale? Ese diálogo debe permitir a cada participante definirse a sí mismo y de reconocerse a sí mismo en esa interpretación. Cada participante, como veis ahí, también debe llegar al diálogo sin suposiciones duras ni rápidas en cuanto a los puntos de desacuerdo. Solo el diálogo es posible entre iguales, la confianza mutua, el aceptar un mínimo de autocrítica para poder dialogar y el poder experimentar la religión del otro desde dentro. La idea de no estigmatizar, el prejuicio, ¿no? Esas serían, diríamos, las premisas del diálogo interreligioso marcado por las confesiones.
Si vamos a la UNESCO, apunto en esas directrices de educación intercultural de 2006 esos 3 principios que sustancialmente, con otro lenguaje, vienen a decir el mismo. Debe respetarse la identidad cultural del educando, en este sentido. Debe aportar conocimientos, actitudes y competencias. Y, por último, esa educación, la finalidad, la retoma del derecho a la educación genérico, debe contribuir al respeto, al entendimiento, a la solidaridad. No os asustéis, allí hago 3 flashes para que veáis hasta qué punto se han trabajado las competencias en 3 bloques: conocimientos y comprensión, comunicación y relaciones, enseñanza y gestión, entre el documento de OSCE de Toledo sobre principios para la enseñanza religiosa, sobre el hecho religioso, UNESCO, Consejo de Europa, y hay una reconstrucción, si queréis, de pues hasta los BIS son fruto del ensamblaje, es decir, salen creo que 21 competencias para el profesorado y para el alumnado. Es decir, ¿qué competencias habría que conseguir desarrollar para lograr articular esa dimensión religiosa a la educación intercultural, ¿no? Esas competencias apuntan a esta idea. Las escuelas deben ser un auténtico laboratorio de intercultura, lugares de intercambio, de participación, de escucha, de respeto, de mutua confianza. Y esto es verdad, para que no sea una carta a los Reyes Magos, una utopía magnífica, requiere instrumentos jurídicos apropiados, políticas sociales adecuadas y procesos educativos que sean capaces de construir con esa diversidad de mimbres culturales, sociales, religiosos, etc. ¿Qué le podemos decir a España o cuál es la realidad española? Apunto que hay un contraste, ¿no? España es verdad que sigue asumiendo un reto sin precedentes en toda su historia constitucional, que es cómo asimilar una diversidad religiosa del tamaño tanto cuantitativo como cualitativo al que se está enfrentando. La realidad, al menos yo la veo así y la he leído así en varios sociólogos, es que esa diversidad al día de hoy todavía no está ni percibida ni aceptada de forma apropiada por la opinión pública ni por las instituciones del Estado. En el imaginario social español, todavía España se vincula a una identidad católica con el matiz que os apuntaba antes, es decir, una religión que ya no se concibe solo como creencia, sino como cultura, podríamos decir, ¿no? Como pertenencia. La realidad, la hemos estado viendo en estos días, no podemos hablar de una verdadera gestión. Hay una contradicción entre legislación generosa y avances en gestión, que hay pocos, o que podría haber muchos más en proporción, ¿no? Y esa contradicción genera ese vacío que, como pongo ahí, está dificultando el debate, está dificultando el cambio de ese imaginario social y en parte está también dificultando el desarrollo de políticas públicas activas hacia esa diversidad y fundamentalmente las educativas, ¿no? Tenemos un modelo constitucional que ofrece todas las oportunidades para una adecuada gestión de la diversidad religiosa. Tenemos principios como la igualdad y no discriminación, la laicidad positiva, y en el ámbito educativo el de pluralismo en las escuelas y de escuelas. Yo no he leído la prensa de hoy, pero creo que nuevamente el debate de no aceptar la pluralidad de modelos educativos, de idearios educativos, que no deja de sorprender cuando hay otras apuestas más firmes por la diversidad en otros contextos, de los mismos que niegan o que no quieren reconocer o asumir esa pluralidad, que es aceptar la libertad de elección, ¿no? Respetar la libertad de elección. Esas oportunidades, a mi entender, están escasamente desarrolladas. Y apunto a 2 razones.
En primer lugar, porque las propias confesiones tienen, las confesiones con acuerdos, por lo tanto voy a las de estándar normativo más alto en el derecho español, no comparten los mismos planteamientos acerca de la presencia curricular de la enseñanza de religión en la escuela pública. De hecho, nos avanzaba, y así lo ponen en todos sus documentos, la FEREDE, los protestantes, por convicción religiosa, no darían la religión dentro de la escuela, apostarían por modelos, pero dicen, si la tiene la católica, la tenemos también nosotros, aunque, como ya nos ilustró, una enseñanza confesional que explicara historia, cultura, sociología de las religiones. En segundo lugar, habría que decir que tampoco hay voluntad política, no la ha habido. Confío que, no sé si en estos 3 meses, al menos pueda avanzar algo. No ha habido voluntad política por dar las mismas posibilidades de oferta de la enseñanza religiosa a todas las confesiones con acuerdo, ¿vale? Es decir, los acuerdos, no, como también se ha apuntado aquí, no se han desarrollado en muchas comunidades autónomas, para empezar la mía, con una representación de población islámica importante, pakistaní, de África subsahariana y del Magreb, con, diría, incluso percepciones del Islam o vivencias diferenciadas, pero que no tienen la posibilidad de esa oferta de la enseñanza de la religión, ¿no? Cumpliendo con creces todos los requisitos, ¿no? ¿Dónde veo yo un punto de novedad, incluso en la realidad española? Y conecto con lo que explicaba antes. Las propias confesiones religiosas están asumiendo la necesidad de afrontar de un modo diferente los desafíos que plantea un espacio público marcado por sociedades secularizadas y cada vez más pluralistas. No sirven los viejos modelos de enseñanza religiosa de antes. Al mismo tiempo, las propias confesiones son conscientes de que el mejor antídoto para cualquier fundamentalismo religioso o laicista es más educación y más democracia. ¿Y cómo lo están articulando las confesiones? Y se ve en parte en los currículum aprobados en estos 2 últimos años, escasos, casi me atrevería a decir en este último año. Por un lado, vinculando el hecho religioso cada vez más en los currículos con la virtud cívica y con la universalidad de los derechos humanos. Es decir, cómo enriquecer a través de la enseñanza de la propia religión valores cívicos comunes. En definitiva, las religiones también tienen un papel en la educación para una ciudadanía activa. Y lo tienen también en la línea, podríamos decir, del diálogo fe-razón, es decir, el creyente tiene que estar en condiciones, por la formación recibida, de poder argumentar razonablemente, es decir, con argumentos compatibles en la esfera pública, no con argumentos religiosos. Las religiones tienen el desafío de cómo formar a sus fieles para, sin renunciar a las propias convicciones, trasladar a la esfera pública esa argumentación de valores cívicos. De valores cívicos o de valores religiosos que conectan con los valores cívicos. Y, en segundo lugar, la otra vía es la de trasladar, y esto es un estudio que hicimos en un proyecto del Consejo de Europa sobre diversidad religiosa y analizamos libros de texto y, sobre todo, lo que en ese momento eran borradores que prácticamente nos dieron casi, si no era la penúltima, la última versión, que luego se publicó en el BOE. Hay cada vez más sensibilidad en reflejar en los propios currículum de religión conocimientos sobre las otras religiones, sobre el otro. Ciertamente el otro visto desde la propia perspectiva confesional. Concluyo con lo que yo titularía propuestas. A grandes rasgos, la primera de ellas sería garantizar por la oferta de la enseñanza religiosa en todos los centros, desde luego públicos, respetando los acuerdos, lo que está previsto pero que no se está cumpliendo, y garantizar que se pueda ofrecer en las mismas condiciones. Normativamente no están previstas en las mismas condiciones, porque
La enseñanza de la religión católica tiene el carácter de fundamental y, por lo tanto, la oferta es obligatoria, aunque la elección es voluntaria. En los acuerdos no es esa la fórmula, es el estudiante el que solicita y así se activa esa enseñanza, pero a veces por desconocimiento y, como decía, por falta de voluntad política eso no se está haciendo. En segundo lugar, yo creo que las confesiones tienen que tener un papel mucho más activo en esa educación intercultural, sin renunciar por ello al enfoque confesional. En tercer lugar, aunque esto en parte está solo en parte superado, hay que desde luego lograr un reparto equitativo del alumnado inmigrante, fundamental en general, pero diría en concreto los que pertenecen a minorías religiosas y étnicas. No se puede gestionar una diversidad que hace una geometría de distribución interesada, por no decir excluyente, ¿no? En cuarto lugar, hay que hacer una apuesta seria por la mejora de la formación de nuestros docentes en este sentido. Hay que apostar también por estrategias de organización en los centros educativos que, de acuerdo a la autonomía de los centros, teniendo en cuenta, diríamos, los colectivos a los que atiendan, puedan hacer proyectos educativos adecuados, contextualizados al entorno en donde se sitúan. Y, por último, desde luego habría que intensificar la colaboración con las familias, con los demás profesionales que trabajan en el ámbito socioeducativo, trabajadores sociales e incluso, por supuesto, con la Administración. Esa interconexión es clave, ¿no? Porque quizá el reto de esa integración es cómo evitar una transmisión fragmentada de esos valores, cuando no esquizofrénica, la que puedan estar recibiendo en sus familias y la que puedan estar recibiendo en la escuela. Nada más y muchísimas gracias.